de las calles a ser uno de los más grandes del fútbol. Nelson de Osa es quizás uno de los jugadores actuales de orígenes más humildes. A diferencia de muchos, él no tuvo una oportunidad de inicio, él se formó en las calles del barrio, no la tuvo nada fácil, su proceso en fuerzas básicas nunca llegó, pero demostró por qué las verdaderas estrellas se forman desde el polvo. Los Rayados del Monterrey, uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano, no imaginaron tener tal acierto al fichar como elemento, a quien quizás es uno de los centrocampistas más rentables del último año en el fútbol nacional, con la suficiente capacidad y tenacidad para unir un perfil distinto a la ya tradicional paleta de opciones de Martín de Michelis. Pero al unísono con ello, también obtuvieron a un futbolista muy diferente al resto en cuanto a su historia de origen se refiere. Y es que Nelson Alexander de Osa Suárez no proviene de cuna de oro, ni siquiera tuvo las mismas oportunidades de las jóvenes promesas, tuvo que ascender desde mero abajo. Nació el 6 de febrero del 2000 en un pueblo llamado Marmatas, perteneciente al municipio de Caldas, Colombia. El volante siempre gustó de la pelota, sin embargo, el origen también le llamó a su puerta, perteneciente a una comunidad donde la minería es considerada una práctica ancestral. De Osa estuvo inmiscuido en el oficio mientras combinaba esto con sus ratos libres, invertidos en el fútbol, sin proceso de fuerzas básicas. El tren de la vida le llegó en el 2020, cuando se probó en el Atlético Huila. Desafortunadamente el destino le detuvo igual que al resto del mundo por la pandemia. Sin embargo, cuando el presidente mandó llamar a jóvenes que no habían hecho el viaje con el equipo unos meses después, bastaron 3 pruebas para observar su enorme talento innato, surgido del potrero y la mina y no de las academias para ficharle, lo cual llamó la atención de los encargados de talento. Con ello, su carrera viró a otros horizontes. Estudiantes La Plata Argentina, Junior, Atlético Nacional y Pachuca México fueron sus pininos para llegar de la tierra al cielo para la joven promesa. El tedioso y largo camino de Nelson de Osa hasta su arribo al fútbol profesional y su fichaje por el Real Betis es el reflejo y un gran ejemplo de superación poco habitual en la selección del deporte, pues mientras el mercado de verano de 2025 se centra en grandes operaciones protagonizadas por futbolistas colombianos de selección como Luis Díaz, por quien el Bayern ha invertido 75 millones de euros. Luis Suárez y John Arias, la llegada de Osa al club sevillano destaca por sus orígenes humildes y una trayectoria típica. El nativo de Marmato, Caldas, un pequeño municipio colombiano dedicado principalmente a la minería y la agricultura. Nelson de Osa creció sin tener acceso a las estructuras formativas tradicionales de los grandes clubes, a sus 19 años, y sin haber pasado por escuelas de fútbol de alto rendimiento, ni categoría sub-12 o sub-15, su realidad diaria era la de un trabajador más en una mina de carbón con pocas o ninguna oportunidad de sobresalir. Siempre me veía siendo futbolista, pero tenía 19 años ya, y obviamente como muchos saben, a esa edad, los jugadores ya estaban debutando o en escuelas de alto. Entonces me di cuenta que trabajando en una mina, veía mis sueños frustrados, ya estaba viejo, creí que nunca iba a poder conseguirlo y yo quería ser futbolista profesional sí o sí, recordó en una entrevista realizada durante su etapa en México. La oportunidad de dedicarse al deporte profesional le llegó en ese nefasto 2020, cuando el Atlético Huila le concedió una prueba. Como era de esperarse, el proceso no fue nada sencillo para el joven minero cuyo sueño era ser profesional. Apenas logró recibir la autorización para presentarse. El avance de la pandemia obligó a parar toda la actividad deportiva en Colombia y en gran parte del mundo. Durante casi 7 meses no pudo regresar a su pueblo y se mantuvo alejado de su familia, esperando la reanudación de los entrenamientos. Ese retorno progresivo permitió organizar un torneo en el que De Osa aprovechó al máximo su oportunidad ante la mirada sorprendida de los dirigentes del club. El mismo presidente en persona detectó su gran potencial y, tras una destacada actuación, le ofrecieron su primer contrato profesional. El sueño de Nelson finalmente se haría realidad. Al año siguiente, en 2021, le comunicaron que debía integrarse en la pretemporada con el primer equipo. Desde ese momento, la trayectoria de Osa avanzó a pasos agigantados. La historia del joven minero que debutaba en el fútbol profesional despertó el interés de clubes en el extranjero. Tras su paso por el Atlético Huila, recaló en el fútbol mexicano, primero en Pachuca y después en los Rayados del Monterrey, donde coincidió con jugadores
Reconocidos a nivel internacional como Sergio Ramos, su paso por la Liga MX en la temporada 2024-25 fue clave para su explosión. En esa ocasión marcó 5 goles y repartió una asistencia en 21 partidos, además, dejó huella en el Mundial de Clubes con un gol en el torneo. Aunque realmente le costó mucho trabajo llegar al lugar donde se le posiciona actualmente, sin la facilidad de las academias de fútbol, aguantando pacientemente y como pocos, las pocas o mejor dicho, casi nulas oportunidades que numerosos entrenadores le dieron, el mago se fue adaptando firmemente a la exigencia de Guillermo Almada y enseñó su valía, haciendo gala de un gran repertorio de conducciones progresivas, de regate prodigioso, un gran desgaste físico y poderosos disparos de media distancia. Nunca se imaginó que actualmente estaría llamado para el Mundial de Clubes. Acompañando al elenco de Sergio Canales, Lucas Ocampos y Oliver Torres, dirigido por Martín de Michelis y unido a la institución regia por los próximos 4 años. El rendimiento del centrocampista de Marmato tampoco pasó desapercibido para el fútbol europeo por mucho tiempo, al grado que el Real Betis presentó una oferta que osciló entre los 12 y los 14 millones de euros, aceptada por Monterrey. De Osa firmará con el club verde y blanco hasta junio de 2030, y se convertirá en un refuerzo a largo plazo para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que apuesta por el talento joven con proyección internacional. La historia de Nelson de Osa, más que la de una superestrella acostumbrado a la opulencia, es la historia de un soñador, un joven que a pesar de las adversidades, logró cumplir su meta con dedicación y esfuerzo. Es la historia de un futbolista que, lejos de los reflectores, de las cámaras, de la atención, desde que era un niño, nunca renunció a sus metas, y no descansó hasta verlas hechas realidad. Y luego de años de incansable y desgastante trabajo en condiciones duras y extremas, finalmente el fútbol le brindó una ocasión, una oportunidad improbable, una prueba que no a cualquiera le dan, y él era el elegido para superarla. Nelson simplemente se presentó ese día a la prueba y la aprovechó con todo su corazón y toda su alma. Era su vida y su futuro lo que estaba de por medio, esos sueños, esos anhelos que desde que era pequeño, vislumbraba al salir de la mina y todavía cansado, agotado y probablemente con hambre, se dedicaba a su pasión, el fútbol, mirando el cielo estrellado e imaginando quizás, que algún día vería esas mismas estrellas, en la cancha de un abarrotado estadio de fútbol, siendo vitoreado por sus fieles aficionados y admiradores. Ahora, al llegar a una de las grandes ligas de Europa, Nelson de Osa tendrá una prueba aún más grande, el reto de consolidarse como uno de los ases, en la élite de la máxima casa del fútbol europeo y representar con su esfuerzo y talento, el valor de la verdadera superación personal. Es ahora el legendario equipo Betis, quien sumará a su plantilla a un jugador distinto a muchos otros, no porque los demás no sean valiosos, pero De Osa está forjado a base de situaciones y en contextos bastante adversos, pero tiene el alma y el corazón bien puestos en lo que desea y cuenta con una determinación que muchos de nosotros envidiaríamos sin dudarlo. Es esa misma determinación la que ha llevado a Nelson Alexander de Osa Suárez, en apenas 5 años de trayectoria profesional, de un extenuante y pesado trabajo en las minas, a los estadios más importantes del continente americano y próximamente de Europa. Es bien sabido que los sueños se cumplen y Nelson es la prueba viviente de ellos, y muy probablemente, se convertirá en la máxima estrella del fútbol internacional de todos los tiempos. Se vale soñar y De Osa es experto en hacer que los sueños se vuelvan realidad.